Se está yendo bien rápido, se va el verano, ya prácticamente se va julio. Se está acabando el tiempo de vacaciones escolares. Prepárense, muchachos y muchachas. Back to school. Back to school, de retorno a la escuela. Hola, Sí, soy señor. Ceci Dávila. Y yo, Mike Malavet, somos pastores de la iglesia Casa de la Nueva Cosecha en San Juan, Puerto Rico. Damos la bienvenida a Déjame Decirte. decirte. Bien, ok. Queremos compartir con ustedes sobre un tema muy importante, un tema que envuelve a todas las vidas humanas, porque nos impacta y nos envuelve. Y eso es el tema sobre la autoridad. Bien, Sí. bien. Todo ser humano va a ejercer de una forma u otra y en un momento u otro un grado de autoridad. Por ejemplo, desde el hogar están los padres que ejercen autoridad sobre sus hijos, así. Bien, En las oficinas, los jefes. en las escuelas, Exacto. afuera en la carretera, en la calle, la autoridad siempre se ejerce. El asunto es ¿Cómo se ejerce? ¿y qué clase de autoridad? Exactamente. Exactamente. Entonces vivimos ahora en una época en donde las nuevas generaciones, aquí queremos hablarles hoy, las nuevas generaciones están recibiendo miles de voces que están tratando de ejercer autoridad sobre sus Exacto, vidas. influenciar sobre ellos. Bien, bien. Entonces, esto lo que hace es que ha provocado que muchos jóvenes estén viviendo hoy en día en mucha ansiedad, en mucha confusión de identidad, en soledad, en presión social, heridas que nadie alcanza a ver, ¿verdad? Detrás de esa sonrisa. Y el asunto también es la confusión hasta cierto punto, porque son tantas las cosas que le quieren traer su atención, la atención de los jóvenes, que ellos mismos no logran ni siquiera poder descubrir quiénes son ellos realmente, porque están tratando de ser todo el mundo menos ellos mismos. Bien. Entonces, ante esa realidad, nosotros, la iglesia, no podemos quedarnos de modo espectador. Exacto. Bien, ok. Necesitamos, nosotros, nuestra iglesia ha recibido una visión que habla sobre alcanzar a las nuevas generaciones y sus familias con el amor del Padre en Cristo, Sí, señor. y así establecer el reino de Dios, esa autoridad, el reino de Dios en la ciudad de San Juan hasta las naciones. Y esa visión no se cumple solamente con buenas intenciones. Bien, requiere que nosotros como creyentes podamos ser entendidos que Jesucristo nos ha delegado una autoridad. Exacto. ¿Verdad? Y tenemos que saber cómo implementar esa autoridad. De tal manera que nuestros jóvenes se vean bendecidos, ¿verdad? Y se les ayude y puedan hallar su norte para seguir hacia adelante, y que ellos a su vez aprendan a vivir en esa autoridad y implementarla. Exactamente. La autoridad en el Señor siempre es para bendición. Dios mismo estableció la estructura de familia con unos niveles de autoridad y a nivel de la sociedad hay unos niveles también de autoridad, porque donde no hay autoridad todo se torna en un desenfreno, en confusión. Y muchas de las cosas que están aconteciendo hoy día y que están influenciando de manera negativa en los jóvenes es esa falta de autoridad, de reconocer una autoridad que es para su bien. Entonces, ¿qué pasa? Que caminar en la autoridad conlleva que aprendamos antes que a ser buenos administradores de esa autoridad. Sí, pueden Porque- mandar por mandar. Todo el mundo quiere Todo el mundo mandar, quiere mandar, exacto. pero no todo el mundo es un buen administrador. Y por eso, pues, hoy en día hay guerras, hay problemas, hay gente que sufre, una persona que se molesta con otro porque siente que le está viendo su autoridad y coge y le pega un tiro o algo así, como se está viendo hoy en día. ¿Entienden? Porque hace falta buenos administradores. Y para eso hay que saber que ser un administrador de la autoridad de Dios significa que la autoridad verdadera no nace en nosotros y que tampoco nos pertenece. La autoridad verdadera y buena viene de Jesucristo. ¿Ok? Sí, señor. Viene de Jesucristo. Y siempre tiene que ser administrada bajo el gobierno, la dirección de Jesús. Y debe de producir, ¿verdad?, el mismo carácter de Jesucristo. Bien, eso es bien importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿De qué manera es que nosotros vamos a ejercitar
esa autoridad. ¿Bien? Ok, pues lo primero que hace falta saber es que hay una persona que es un ladrón que ha pretendido Desafiar la autoridad. Desafiar la autoridad del Señor y poner su propia autoridad. Y se llama Satanás o el diablo. Persona real, ¿ok? Un personaje real, ¿ok? Y siempre está tratando de dar la contraria y hacer que nosotros nos vamos por el camino contrario, donde no está la bendición para nosotros, ¿ok? Y como fueras administradores de la autoridad, sabiendo que ella no nos pertenece, sino que proviene del Señor, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber es que el Señor quiere darnos esa autoridad delegada para que nosotros podamos resistir y no cederle ningún espacio al enemigo. Cuando a nivel de hogar se ejerce la autoridad, se supone que sea en amor, aun cuando hay momentos donde hay confrontación o se tienen que hablar unas ciertas verdades. Siempre se hace bajo el contexto del amor. Cuando Dios desea y nos pide a nosotros mismos que nosotros estar sujetos a la autoridad suya, ¿verdad? Es para protegernos, cubrirnos. Como dice él es nuestro pastor, el pastor cubre las ovejas, las protege. Y también cuando la oveja se va descarriando, tiene que usar el callado para cogerla por el pollito y decirle, por aquí es que tienes que ir. Y ese es parte también del proceso de ejercer autoridad. Y a veces el enemigo pone situaciones a nivel de los hogares de lucha en cuanto a la autoridad se refiere. Y eso también es una manifestación del mal. Correcto. Ahora, el poder comenzar a caminar en la autoridad delegada del Señor, ¿ok? Y ir aprendiendo a ejercitarla comienza por nosotros someternos a su autoridad. Exacto. Su autoridad es una poderosa, pero también de amor. Y esa autoridad dice, ¿ok?, que nosotros necesitamos entregar nuestras vidas a Jesucristo. Necesitamos darle la espalda a aquello que nos separó del Padre Celestial, que es el pecado. ¿Ok? Bien, arrepintiéndonos de ellos, que significa no quiero seguir más en el pecado y quiero ahora seguir caminando bajo la dirección de mi Señor Jesucristo. Y su autoridad. Y su autoridad. Bien, ok. Entonces, ahí es en donde Él entonces hace real su autoridad en nuestras vidas y comienza la escuela. Bien. ¿Cómo dice Colosenses 2:15, mi amor? Dice la palabra del Señor, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Está hablando de Jesucristo. En la cruz Jesucristo no fue vencido. En la cruz Jesucristo venció Eso es así. al enemigo y estableció la autoridad. ¿Ok? La autoridad que Él ganó, ¿con qué propósito? Para delegarnos esa autoridad. Exactamente. Bien, ok. Entonces, la cruz, como dije, no fue derrota, sino fue victoria contundente a favor de nosotros. Sí, Señor. Ok. Bien. Ahora, el enemigo tiene una estrategia. Y su estrategia es hacernos pensar, ok, que Él sigue siendo el victorioso. Y no nosotros. Otra estrategia también. Que Él tiene derecho, ¿verdad?, legal sobre lo que Jesús ya logró. Y muchas veces va a procurar, y será parte de la tentación, de que nosotros nos salgamos de estar bajo esa autoridad. Exactamente. Él está en cierto momento tratando de convencernos a nosotros, ¿ok?, de que Él todavía es el que tiene el derecho a la autoridad. Y Él ya no tiene derecho a ninguna autoridad. A la única autoridad que Él tiene derecho es la que nosotros le damos a Él. Le concedemos. Le concedemos a Él. Sí, a ninguna otra autoridad. A veces consciente, a veces inconsciente, a veces consciente o inconscientemente. Eso es así. Por lo tanto, ok, nosotros tenemos que aprender entonces a responderle a Él desde la victoria que nosotros ya tenemos en Cristo. Sí, Señor. ¿Okay? Fue contundente y completa. Sí, Señor. Entonces el enemigo trata de tocar puertas. Él siempre trata de tocar puertas, ¿verdad?, para que nosotros reaccionemos, ¿ok?, como una persona que no tenemos autoridad. ¿Ok? Y nosotros no tenemos por qué entregarle ninguna llave, ninguna contraseña a Él. Nosotros tenemos que aprender a contestarle desde la posición nueva que tenemos en Cristo Jesús. Es así. ¿Okay? El buen administrador
de la autoridad del Señor, ¿ok? Siempre va a desautorizar al enemigo moviéndose conforme a la palabra del Señor. Mira lo que dice Santiago 4, 7 al 8. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Está poderoso. Y es bien interesante porque siempre se ponen en el pensamiento, viene de nuestro, de que, ay, pero eso solamente puede hacerlo el Señor mismo. Pero si Dios mismo nos dice a nosotros que resistan, es porque en su nombre podemos resistirlo. Eso es así. Ahora, hay un orden, que es la que acaba de leer, la hace así, en la palabra de Dios. Hay un orden. Repite, hay un orden. Hay un orden. Hay un orden, ¿ok? El orden que da lugar a que podamos manifestar esa autoridad de tal manera que el enemigo tenga que huir, quitarse el camino, ¿ok? Primero, rendición. Humíllese delante de Dios. Humillarse ante el Señor, exacto. ¿Ok? Cuando se habla de humillarse, muchas personas piensan que pues irse de rodillas, pero es en el corazón. Uno reconocer que Dios es nuestro Señor, ¿verdad? Que estamos con el Señor. Bien. Es la manera de mostrarlo, Ok. en nuestra obediencia. Y luego entonces que viene la resistencia eficaz. ¿Ok? Bien, porque nosotros tenemos que resistir al enemigo bajo la sombrilla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos resistir al diablo mientras vivamos abrazando voluntariamente aquello mismo que él usa para destruirnos. Exactamente, exacto. Hay que estar claro y definido dónde estamos. Sí, Señor, sí, Señor. Por eso que Jesucristo dice en la palabra que nosotros no podemos servirle a dos señores. O le servimos a él o le servimos al otro. Pero a los dos a la vez, no. Puede ser, no puede ser. ¿Eh? No puede estar en los dos lugares. Entonces, resistir conlleva o significa, pues sí, muchas cosas. Cortar acceso al contenido que contamina la mente, alimenta la lujuria, salir de una relación que contradice el corazón y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es así. ¿Eh? Pedir ayuda para poder hacerle frente a una adicción que los tiene esclavizados. ¿Bien? Reconocer a la mentira, ¿verdad? Y encararla, confrontarla con la verdad de la palabra, Exacto. humillándonos, sometiéndonos a la palabra de Dios. Eso es así. ¿Bien? Y así sucesivamente. Perdonar, como nos ha Esa es perdonado. una puerta muy importante que está ahí. Hay Sí, que Señor. perdonar como nos ha perdonado. Ujú. ¿Bien? Y así es muy importante. ¿Bien? ¿Quieres decir alguna cosa más? No, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Ok. So, la autoridad, bien, que se nos ha dado a nosotros, tiene que ser una autoridad íntegra. O sea, es autoridad aquí y es autoridad allá la misma, la del Señor. La de un corazón limpio, Exacto. una vida sin máscara. ¿Ok? Dice la palabra en 1 Juan 3:21. ¿Cómo dice? Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y si nos acercamos a Dios con plena confianza, entonces podemos implementar esa autoridad Ejercerla. en plena confianza. O sea, así, o sea, así. Yo quisiera pues también dirigirme ahora mismo a personas que tengan hijos adolescentes. Muchas veces dentro de la etapa de la adolescencia es una etapa sumamente difícil. Y los jóvenes, hay muchas cosas que el enemigo pone en su camino para traerles confusión y poner mentiras en su corazón. Todo para distraerlo, para que esta joven no pueda descubrir lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Y el propósito de Dios para sus vidas. Y es bien importante que como padres, como tíos que son algunos, como son abuelos algunos, siempre procuremos ejercer la autoridad en el amor del Señor. No tanto señalando, sino más bien dando ejemplo de cómo las cosas se hacen correctamente. Y ese modelaje que se le da a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes es de suma importancia. Podemos decir muchas cosas, podemos tener muchas normas y muchas leyes, pero yo creo que la mejor manera de poder evidenciar lo que es vivir bajo autoridad es que ellos lo puedan ver, cómo se está bajo autoridad y cómo se honra a las personas
estando bajo autoridad. Cómo se aman a las personas, cómo se les sirve en el amor del Señor a las personas. Sí, Señor, que ellos puedan ver que nuestras vidas es, ¿verdad? Una, la misma. En la iglesia, en la calle. En la iglesia, en el hogar. En el trabajo. Bien, que no te comen las luces, que no nos comemos los semáforos, las luces. ¿Ok? Porque, Señor. ¿cómo yo le voy a decir a un hijo o un nieto, para que lo que estás haciendo te va a hacer daño? No haga, no te metas en esa relación. Para. Pero esto es mi hermano, voy a ser policía. Para. Cuando él ve que yo no me paro en una luz roja. Exactamente. Oye, tú piensas que es una tontería. El joven, el niño lo sabe. Ay, él me dice que yo no conteste para atrás, pero cuando llega el semáforo, tranquilamente, se lo come. O sea, así. O también la relación interpersonal de los padres, que cuando se faltan el respeto mutuamente. Correcto. Eso es una confusión, porque supone que un niño y una niña se sientan protegidos en el hogar, no en medio de un campo de batalla. Oye, ten cuidado como tú le estás hablando a tu mamá. Tú quieres un pescozón, así no se le habla a tu mamá, tú tienes que respetar. Y él dice por dentro, pero ¿cómo tú me dices eso? Si el primero que le saca una mala crianza, mami, de camino para la iglesia eres tú. Y cuando entras por las puertas del templo te preguntan, ¿cómo estás? Ay, le echa el brazo. Nosotros estamos de lo más bien, yo no bendecido. Por el camino venía diciéndole, hablándole eso, palabras fuera de orden y maltratándola. Y después me pides a mí que yo la respete. Los jóvenes y los niños están buscando el modelo, quieren verlo, un modelo que sea sencillo, fácil de entender y que comunica lo que es de bendición para ellos. El Señor. título de autoridad tiene que estar limpio y ser el mismo. Y ser el mismo siempre. Bien, por lo tanto, amado, vamos a pensar, vamos a meditar, queremos solamente hacerte reflexionar sobre esto, ¿ok? Bien, la autoridad tiene que ser como un espejo donde ellos puedan ver al Señor Jesucristo en la vida tuya. Muchas veces la gente mira, no, que el gobierno tiene que hacer más. A nivel de familia, a nivel de, ¿verdad? Los maestros hacen su función de lo que les corresponde, ¿verdad? De enseñar, pero es bien importante que como creyentes, como hermanos de la fe de otras personas que nos rodean en nuestras iglesias, los niños cuando de verdad ven el testimonio que nosotros estamos dando a nivel de como iglesia y también sus padres como creyentes para con ellos, ese es el mejor modelaje que le podemos dar a ellos, que ellos puedan ver el evangelio que se vive de verdad, genuino. Y no es que las personas sean perfectas, pero sí, a la misma vez que ellos ven, quizás no tienen toda la perfección, no son perfectos, pero sí un niño, un adolescente, un joven puede ver cuando un corazón está apasionado por Jesucristo y también puede ver las buenas obras que se hacen esas personas que aman y siguen a Jesús. Por lo tanto, por amor a esas nuevas generaciones y esas familias, seamos nosotros, aprendamos cómo ejercer la autoridad del Señor. Como hoy estamos hablando de autoridad nuestra sobre las nuevas generaciones, ¿verdad? Tanto como iglesia como individuo. Yo pienso que hay tres formas de autoridad entre las cuales nosotros tenemos que escoger diariamente. Hay una que ni es autoridad, que dejamos que los hijos hagan como les place. Exacto. Que está ocurriendo hoy y está haciendo mucho daño. ¿Ok? Hay otro en donde la autoridad es demasiado, no fuerte, sino ahoga, y demanda de ellos lo que nosotros no estamos dando. No se produce, sí. Lo que nosotros no estamos dando. Y entonces está la autoridad del Señor, la delegada, la que se ejerce guiado por el Espíritu Santo, exacto, la que se ejerce con autoridad, con apoyo a la palabra de Dios, con firmeza, pero también con amor. Y con la honra. La honra, integridad. La autoridad sabe también, exacto, el que una persona tenga la autoridad para ejercer no significa que tiene también la oportunidad de humillar. Así que eso es bien importante. Bien importante eso. Entonces, queremos hacerte un reto sencillo, padre y madre, y de CNC, Tíos, primos. ¿ok? Un reto.
Pues en estos momentos, el reto de 4 movimientos. Primer movimiento, hemos hablado hoy, ríndete. Vamos a rendirnos, ¿verdad? Diariamente, identificando áreas de nuestras vidas que necesitamos someter nuevamente al señorío del Señor. ¿Ok? Sí, Señor. 2, resistir. ¿Ok? Cerrando puertas concretas que hemos dejado abiertas o medio abiertas. ¿Ok? Cerrarlas, no permitírsela al enemigo que pueda entrar. Ni con engaños, ni con mentiras, ni con tentación o temor. Mira, ríndete, resiste, mira, pídele al Espíritu Santo que nos muestre, ¿verdad? A una persona joven que otros están engañados y que necesitan nuestra atención, Sí. nuestro amor en el Señor. Hoy mismo yo estaba escuchando en la radio algo que me llama la atención, un padre explicando cómo él enseña a sus niños desde pequeños, porque ya están hablando del back to school. Y entonces el padre está diciendo, tienen que prepararse, ya mismo empieza la escuela, todo esto. Y entonces el papá le dice, cuando este año, como ya los niños tienen como ya cierta edad, ya pueden estar más conscientes de unas cosas, dice, el papá los anima, cuando este año entren a la escuela, yo les animo a que identifiquen al niño o a la niña que está siempre sola o solo. Wow. Y bríndenle su amistad. O sea, así como ellos le enseñan a sus niños, cómo ellos pueden manifestar el amor del Señor a aquellos que se ven solos, solitarios en su escuela. Eso es una manera, bueno, un padre y Señor aconsejando bajo la autoridad suya de cómo sus hijos le pueden manifestar el amor del Señor. Y eso es actual. Exacto. Es el cuarto paso, actual. Obediencia al Señor, actual. ¿Ok? Siempre es. Por lo tanto, ¿qué queremos decirte hoy? Déjame decirte que la autoridad que no se convierte en amor, servicio y obediencia e integridad termina siendo solamente un discurso hueco y vacío para nuestros jóvenes, Y no nuestros produce, niños. Exacto, no produce bendición. No, lo que produce es ira. Lo que produce es ira. Eso, por eso es que dice la palabra, en cuanto a autoridad de los padres, que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Lo que los provoca a ellos a ira es cuando ellos ven que la autoridad que pretendemos ejercer sobre ellos No tiene fundamento. no tiene fundamento. No se compagina con Jesucristo. Bien, por lo tanto, amado, le exhortamos en este tiempo de Back to School y en todo tiempo, bien, que aprendamos a ejercitar la autoridad que nos ha sido delegada, bien, sobre nuestros hijos, conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ama, y esto es bien importante. Como creyentes estamos llamados no solamente a congregarnos, ¿verdad?, en una iglesia, también ver toda oportunidad para ser de bendición para otros. Y así según nos estamos preparando, están los padres ya comprando todas las cosas para el back to school, de regreso a las escuelas, a su colegio. Es el momento también de poder identificar cómo ser de bendición a esa nueva generación que se integra nuevamente a sus estudios. Hay muchos padres que necesitan conocer al Señor, muchos jóvenes también, conocer al Señor, que pueden entrar en esta dimensión de la autoridad del Señor, donde lo que hay son muchas bendiciones y victorias. ¿Puedes guiarlos en oración? ¿A que conozcan a Jesús? Sí, Señor. Si aún no conoces a Jesucristo, es lo mejor que puede ocurrir en la vida de cualquier ser humano. Especialmente cuando se reconoce que necesitamos un Salvador. Cristo Jesús pagó un precio muy alto. Él impuso su vida para rescatarnos de la maldad, del pecado, de la opresión del maligno. Y si todavía no has tomado esa decisión, te exhortamos y te animamos que este sea tu día donde tú tienes un encuentro cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque abres tu corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ora conmigo. Padre, vengo a ti en el nombre de Señor. Jesús, reconociendo que te necesito, que solamente tú puedes llenar el vacío que hay en mí. Perdona mis pecados, me arrepiento Sí, de Padre. mis faltas. Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios, yo abro mi corazón para que tú transformes mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, si hizo esa oración junto con la pastora Ceci, llámanos al 787-530-7729. 787-530-7729
bien, y se te va a contestar, pues se va a orar Señor. contigo, puedes mandarte un mensaje de texto, Yes. como quieras se te va a responder. Queremos ayudarte, estar contigo, que no camines solo, ¿verdad? Aquí en esta vida, sino que juntos podamos caminar en la autoridad del Señor Jesús. Y poder descubrir las cosas maravillosas, porque lo mejor que puede pasarle a cualquier ser humano es tener un encuentro con Jesucristo. Y vivir bajo su autoridad. Él es el hermano mayor, Exacto. ese hermano mayor que defiende a uno, que saca la cara por uno, que ya lo hizo, ya la sacó, bien, y te va a enseñar, como nos enseña a todos, a cómo, junto con él, sacar la cara. Mike, vamos a orar también por aquellas personas que puedan quizás estar ahora mismo en una situación de salud, Sí, algún sí. diagnóstico adverso. Sí, sí. Pedimos que Jesucristo sigue siendo el sanador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hablamos a las vidas que están Sí, viéndonos, Señor. están pasando por una condición de salud. Hablamos a su condición. En el nombre de Jesús declaramos que por las heridas de Cristo ya fuiste sanado. Señor, en Pon el la nombre de mano Jesús. donde es, confía en el Señor. Él ya cargó En el nombre con de nuestras Jesús. enfermedades. Cuando digo En el nuestras, te nombre de estoy Jesús. incluyendo con nuestras enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario. Bien, ok, no solamente con nuestros pecados, sino con las consecuencias del pecado. Sí. Lo llevó todo en la cruz y allí lo dejó en la cruz, En el nombre de Jesús. lo bajaron, lo enterraron, pero resucitó al tercer día, vivo y victorioso Sí, Señor. sobre todo eso. Sí, Señor. Bien, y queremos que tú entres en esa victoria, para que tú andes en esa autoridad sobre esa condición y recibas tu sanidad. En el nombre de Jesús, declaramos sanado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Toda ansiedad, todo sentido de angustia, gente que está teniendo, se están desvelando Sí, en, Señor. en la noche. La paz del Señor venga a tu corazón en el nombre de Jesucristo. Les invitamos este próximo domingo a la celebración de Sí. Iglesia Casa de la Nueva Cosecha en San Juan. Estamos justamente frente al Señorial a la plaza, domingo a las 11 de la mañana. Siempre la presencia del Señor, una palabra poderosa que transforma vidas y poder compartir con otros hermanos en la fe. Dios haciendo Amén. cosas extraordinarias, libertando cautivos y abriendo los ojos a aquellos que todavía no le conocen. Bueno, amado, pues, bendecido. Gracias por estar con nosotros una vez más. Le esperamos el próximo martes, ¿ok? Para compartir en Déjame decirte. Bendecidos. Chao.